Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado. Prójimo afectado por el cáncer, enfermedad catastrófica, costosa, costosísima y muy agresiva también. Esa es la pura verdad. Pero hay que contribuir con estas instituciones que son de servicio, desinteresados, sin fines de lucro. Solo el interés cristianísimo de ayudar al prójimo. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución para servirle a los jóvenes que están en alto riesgo y le forman allí como ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, tengo que dar mi pésame a la familia de Felucho Florentino. Felucho falleció. Hoy recibimos la noticia. Lo vimos en una esquela mortuoria en el periódico Listín Diario. Y lamentamos mucho la muerte de Felucho, una gran persona, un gran amigo, un buen dominicano. Y enfermó, pero lamentablemente no pudo superar las dolencias y ha fallecido Felucho. Hoy a las 6:30 exponen el cadáver en la Blandina y mañana será su enterramiento. Pero es muy penoso y lamentamos mucho la muerte de ese amigo, que en paz descanse, don Felucho Florentino. Excelente persona, trato humanísimo, un trato de gente, muy gentil, una gente muy cariñosa, muy buen amigo también. Que en paz descanse el amigo Felucho Florentino, querido Felucho Florentino. Bien, bueno, entonces, yo creo que hay que poner una nota de los jueces, pero ¿y sería que los jueces
Porque la justicia tiene muchos problemas, parece que hay muchas decisiones judiciales que están como trastornando el asunto de la justicia y como que la gente está perdiendo como la fe en los jueces, los fiscales y todo, como que la justicia comenzó como un verdadero terremoto en este gobierno, hay que decir esa verdad. La justicia, bueno, venía, pero lo que vino fue la injusticia desde el tiempo de Danilo Medina con aquel caso de Odebrecht, que fue todo un atropello y todo un espectáculo, porque al final no se ocuparon ni siquiera de buscar las pruebas con fortaleza, con seriedad, y todo fue un show, un manejo, un asunto mediático y una apariencia para hacer creer que se estaba por adecentar la vida pública nacional. Y todo el mundo sabe que aquello fue un espectáculo de mal gusto, porque entonces hubo inclusiones y exclusiones, favoritismo y además ocultaciones de pruebas y de culpables, y se hicieron culpables selectivos, los mismos que se acusaban de hacer el daño a los que le acompañaban, ni siquiera fueron objeto de una revisión, ni siquiera una entrevista. Mire usted, consorcio de Odebrecht, pero entonces Odebrecht es el malo. El representante de Odebrecht es el malo, pero el consorcio y socio de Odebrecht no es malo. Y entonces, ¿cómo era aquello? Bueno, y todo el mundo vio en lo que aquello terminó. Todo un show, un espectáculo. Y después apareció entonces los problemas de la misma administración, en que la misma empresa que era la mala para un periodo de tiempo se convirtió en buena en el periodo del tiempo de la administración del señor Danilo Medina. Aquel caos, aquel tollo y todo lo que pasó ahí con Catalina y bueno. Entonces esa justicia perdió fuelle. En tiempo de Danilo Medina la gente se dio cuenta que todo eso era más que un montaje y una charlatanería. Y una jugarreta del régimen buscando crear una impresión de que aquí había una lucha contra la corrupción y miren dónde terminó aquel naufragio. Entonces, esta justicia de este periodo del presidente Abinader comenzó con una fortaleza de atalaya. Eso fue, bueno, todos aquellos juicios. Y los jueces tenían, eso era una preponderancia y un papel protagónico. Y las coerciones y todo, y el Ministerio Público pedía 18 meses y le complacían, y todo, bueno, todavía como un entusiasmo. Hasta que comenzaron los casos del mismo gobierno de este, comenzaron a aflorar casos de corrupción y entonces eso se fue como debilitando. Y ha entrado en una etapa de debilitamiento la justicia, tanto por la parte del Ministerio Público como por los jueces, la judicatura. Y la gente ha perdido la confianza en la justicia. Los jueces ya, uno se pregunta, pero ahora está de nuevo la íntima convicción que el nuevo código, que el procesal penal, qué sé yo, que ya eso, la íntima convicción no existe. Pruebas, nada de duda y que yo creo, me dijeron, me parece, sospecha, nada de eso. Pruebas. El Ministerio Público, yo tengo 300 pruebas contra un caso por ahí. Y esos jueces andan y dilatan y cambian medidas y dan unas coerciones que son imprudentes, bajan penas a gente ya juzgado y sentenciado y bueno, la judicatura anda mal. La gente se está disgustando y ya hay sentimientos que la gente no lo resiste. Y las víctimas, los deudos, y la gente se queja de que son complacientes, los jueces ponen pena
débiles, etcétera, etcétera. Y otras veces durísimas. Entonces la gente ha perdido va perdiendo como la fe. La credibilidad de la justicia como que ha vuelto como a retroceder. O es que la justicia aquí anda como en trapecio. Sube y baja. Es una justicia trapecial. Y entonces así no funcionan las cosas. Lamentablemente así no funcionan. Bueno, vamos a ver. De la política, doña Raquel. Raquel ya ha dicho que tiene equipo formado y que va a aspirar dentro del PRM a la candidatura presidencial. Perfecto derecho tiene ella de aspirar. Vicepresidenta de la República no es sustituible, no se le puede quitar del cargo, sigue con esa ventaja. De todos los aspirantes, las únicas dos que no necesitan de decreto o no requieren de decreto para ser sustituidas son ella y la alcaldesa. Entonces son precisamente las únicas dos damas que también van a competir hasta ahí. Los varones que aspiran, todos son funcionarios públicos, están sujetos a decretos y esa gente, vamos a ver qué comportamiento va a haber en el PRM, porque esa decisión de Raquel Peña, decíamos nosotros aquí, cuando ella dijo que tenía la esperanza como de ser una participante de esa lucha, y nosotros decíamos, eso va a traer muchos problemas, parece, en ese partido, aunque la gente piense que no, porque ella va a aspirar, no es contra otra hembra, una señora, sino contra Hipólito Mejía, que tiene, bueno, perfecto derecho de promover su hija, que ella es funcionaria del Estado como alcaldesa de Santo Domingo, tiene aspiraciones muy válidas, pero decíamos nosotros aquí, el caso de Raquel Peña es que Raquel tiene una familiaridad con el presidente de ese partido que se llama José Paliza. Ahí hay una familiaridad cercana, muy cercana. Que el presidente, ese es su candidato, lo más probable es que se tenga que ver así, porque el presidente si tiene que apoyar a alguien, en la primaria tal vez no lo haga públicamente, porque genera disgusto en los demás, gente que entiende que el presidente debe ser una figura imparcial. Pero fíjense los disgustos que trajo cuando Leonel Fernández, prácticamente uno sabe que promovió la candidatura de Danilo Medina la primera vez en el 2000 contra Jaime David Fernández. Y eso hizo sentir algunos disgustos en ese partido que podían crear un pequeño cisma. Y todo el mundo vio en ese PLD y en la opinión pública que hubo una inclinación del gobierno por Danilo, que era el secretario de la presidencia, el otro era el vicepresidente de la República, pero indiscutiblemente que Leonel Fernández tenía sus inclinaciones por Danilo Medina, aunque no lo hiciera públicamente. Entonces eso dejó como cierto disgusto. Se arreglaron las cosas después porque el tiempo, como decía Tales de Mileto, el verdadero sabio es el tiempo, la acción sedante del tiempo. Pero fíjense después los problemas que trajo. Ese 2000, todo lo que pasó en el PLD hasta su división en el 2019, parte del 2000. E incluso tal vez más para atrás, desde el 96. En que Leonel Fernández salió electo presidente ahí. Ya ahí comenzaron algunos disgustos que entendían que él no podía ser el candidato. Y compitieron con él. Los que se entendían que eran los más potables y los más terminados, los mejor filtrados, como se dice, o los mejor destilados. Y Leonel Fernández salió electo. Bien. Todo aquello del 2000 se fue arrastrando.
hasta la división final de ese partido. ¿Qué va a pasar en el PRM? Si el presidente no puede dejar a su vice, no la va a dejar desamparada. Inmediatamente Hipólito Mejía, que es un hombre que tiene impulsos incontrolables, en el momento que vea la más mínima pizca de apoyo oficial a Raquel Peña, van a saltar las alarmas, porque él es un hombre así. Aunque su hija esté en una posición que puede usar recursos del ayuntamiento para promoverse. Pero eso va a traer problemas. Probablemente traiga problemas, porque no es verdad que va a aceptar una derrota pura y simple de su hija. Y su hija, todo pinta que será derrotada, porque no pueden luchar contra Luis Abinader y la maquinaria que ya está montada con Luis Abinader. Como no hay reelección de Luis, bueno, habrá mucha gente que tal vez no sea o presente desafección al propio presidente y diga, bueno, ya el presidente no va a ser más candidato. Podrá ser líder en el partido, pero no va a ser más candidato, no va a ser más presidente, a menos que venga un cambio de la Constitución y él está hoy. Entonces decidan no seguir, romper la fidelidad que hay con Luis Abinader, simple y llanamente porque es el presidente y da los cargos por decreto. Pero eso podría traer fricciones. No voy a decir que va a haber una división pura y simple allí, sino que traerá dificultades probablemente para unir piezas en ese partido, que habrá luego que, se dice, llevar hilo y aguja probablemente para acusar heridas, para cerrar heridas, porque uno sabe que esos procesos primarios generan esos problemas. Verbigracia, ahí está el PLD, pero el mismo PRD en su época. Y el PRM es la expresión tal vez más avanzada del PRD. Digo, más avanzada por el tiempo en que estamos, pero aquellos eran políticos más curtidos que lo que hoy están dirigiendo el PRM. Pero están en el poder, indiscutiblemente. Eso yo creo que va a arrastrar problemas en ese partido, porque el presidente tendrá que tomar partido por esta dama, porque no pueden dejar sola. Ahora, si ella se ve que no despega y el presidente interpreta que sería pólvora húmeda echarla allí para impulsar a Raquel Peña, lo más probable es que el presidente diga, bueno, Raquel no va a arrancar, déjame yo quedar en una posición de imparcialidad para preservar la unidad. Porque eso uno sabe que si la presidencia se mete y habrán cuadros presidenciales y funcionarios del gobierno que van a apoyar a qué, entonces eso va a traer definitivamente, con un hombre montaraz políticamente como es Hipólito Mejía, uno sabe que eso va a traer problemas. Pero no vamos a poner la carreta delante de los bueyes. Vamos a una breve pausa y vamos a esperar. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores
y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, la verdad que ese caso del PRM va a ser interesante porque es que hay también la posibilidad, como decíamos nosotros aquella vez que la señora vicepresidenta dijo que tenía los deseos, afloraban los deseos de ser candidata o de participar, de ser presidenta de la República. Y nosotros decíamos, ¿qué puede pasar con el PLD de Danilo Medina, íntimo amigo de Hipólito Mejía y además contrincante de Leonel Fernández? Si Leonel Fernández, que va a ser el candidato del PLD, de la Fuerza del Pueblo, y es el candidato a vencer por el PRM, porque es el partido más grande de la oposición actualmente según los resultados del 20, y las cosas, en vez de mejorar para la Fuerza del Pueblo, han aumentado, porque la posibilidad, más gente se ha ido del PLD, de lo que quedaba en el PLD, y otros independientes y gente de la calle que se va sumando, etc. Entonces, ¿qué va a pasar con Danilo Medina, íntimo amigo de Hipólito Mejía? Bueno, podían armar una fórmula desestabilizadora entre esos dos señores, o una fórmula para cerrarle el paso a un Leonel Fernández, o cerrarle el paso o bloquear la posibilidad de una derrota humillante por parte del oficialismo a Hipólito Mejía. Entonces también eso puede generar un problema hacia el interno y el PLD, incluso Danilo Medina, hacer bloque, hacer alianzas y aliar, como se dice, la mala fe y la astucia en esos ambientes políticos de oposición y de gobierno al mismo tiempo. Uno no sabe cómo llamar aquello. La verdad que van a ser cosas que probablemente terminen en hechos interesantes políticamente hablando, pero no vamos a poner la carreta delante de los bueyes como dijimos hace un rato. Bien, señores, viendo todas estas querellas y Quirino, querellas y Quirino como trasfondo para incluir el libro del doctor Marino Vinicio Castillo, que me di el lujo de traerlo y lo tengo aquí para recomendarlo. Entonces, yo creo que este grupo de jóvenes que han escenificado aquellas querellas por difamación e injuria, debieran copiar de un hombre como Leonel Fernández. Porque las cosas que le han dicho a Leonel Fernández, y Leonel Fernández ni se inmuta. ¿Por qué no se inmuta Leonel Fernández cuando lo insultan y lo han insultado de verdad? Porque hay que ver lo que ese señor Quirino, un capo, extraditado, apresado y extraditado por Leonel Fernández, su gobierno,
condenado a pasar 9 años en aquellas cárceles frías, cárceles norteamericanas, aunque por breve tiempo, que fueron 9 años, porque según los cargos que ese señor acumulaba eran de muchos años, porque 30 toneladas de droga es una cosa de loco. Entonces, Leonel Fernández creo que debe ser el modelo para Faride y los demás, Faride Raful, la ministra, y los demás que han hecho imputaciones o que han hecho querellas, mejor dicho, contra personas descalificadas ya, porque se han descalificado, porque se han demostrado que son unos perversos y unos charlatanes, embusteros y que no tienen prueba de nada y que todo eran montajes. Que el señor Ángel Martínez es un bribón, un bufón, un perverso. Y la otra es otra vulgar, denunciadora de, mejor dicho, o asperjadora de estiércol a las personalidades que atacaba y decía muchísimas cosas, y hoy han tenido que confesarse con su error o con sus perversidades, que no valía la pena, decía yo, seguir en eso, porque lo que se van a desgastar, que era más honroso y honorable, como dice aquella expresión que tanto yo he repetido aquí de San Gregorio Magno y que Leonel Fernández la aplica en su totalidad. Es más honroso y honorable huir de una injuria callando que vencerla respondiendo. San Gregorio Magno. Esa expresión, que una vez se lo dije a Leonel Fernández, en una ocasión cuando aquel Guillermo Moreno puso una querella y cosas, y yo recuerdo que en un encuentro le dijimos a Leonel, yo le dije eso, y le dije que él era como el sándalo, el sándalo de la política dominicana, y él no sabía lo que era el sándalo, que era un árbol. Y yo le tuve que explicar que eso era un árbol que perfumaba el hacha que le hiere o le hería. Entonces, Leonel asintió, hizo su reflexión y me dijo, tienes razón, muy bien, me decía. Porque eso es desgastarse. Y siempre menciono el caso de Marino Vinicio Castillo, sobre aquel juicio por difamación e injuria que le hizo el ingeniero Hernán Salazar y un grupo que hay ahí. Y entonces el doctor Castillo señalaba, ese juicio menor va a traer el juicio mayor. ¿Y qué era el juicio mayor? Quirino como trasfondo. Este libro de Marino Vinicio Castillo, producto de ese juicio, señores, el que quiera saber quién es el jefe de los capos de este país, el capo de capo de este país, que se lea esto de Marino Vinicio Castillo. Pero más que vayan a los anexos para que vean qué es lo que hay en este país, quiénes son los que hacen las cosas, como se dice, a la luz del sol, pero no por la claridad con lo que dicen, no, es con la luz del sol, es tan claro que lo hacen a la franca. Las cosas que hay transcritas aquí, todas esas fotocopias de dinero, de todo lo que pasó en Baninte y todo lo que pasó con esas adjudicaciones y compra de colibrí y dólares y agláteres y socios. ¿Y quién eran los socios de Quirino? Y Quirino aquí sale irradiado en este libro. Y los apoyadores de Quirino, los que le dieron apoyo político y militar, están todos vaciados aquí. Y los que le compraron su helicóptero, y los que le pedían su garantía, y los que le dieron su garantía, y sus rangos, y su pista de aterrizaje. Eso está en el remolino del juicio. Quirino como trasfondo. Este libro de Marino Vinicio Castillo,
que transcribe todos esos interrogatorios y todas esas pruebas que fueron presentadas allí. Ay, Dios mío, las motivaciones del pequeño juicio sobre difamación e injuria eran fútiles. Demostrar que Hernani Salazar no conocía a Vladimir García, porque esa fue la acusación. Yo no soy amigo de ese señor, por tanto me están injuriando. Y en este libro se demostró cómo era esa amistad. Los resultados fueron contundentes. Mostraron que Salazar compartió la propiedad del helicóptero Colibrí de Quirino Paulino, jefe de Vladimir García, Quirino, y padrino de la banda mafiosa, el señor Quirino. Mostraron además los apoyos que recibieron estos personajes de triste recordación en el gobierno de Mejía y compartes, y el papel destacado que desempeñó el acusador, quien ni siquiera tuvo la dignidad de declarar, airear su teatral indignación y los supuestos escrúpulos y mortificaciones que le había provocado el imputado. Dios mío. Señores, ahí ustedes van a saber lo que era Construgar, aquella compañía que le adjudicaron un contrato de 13 millones de dólares, de grado a grado. El gobierno del señor Hipólito Mejía le entregó ese contrato al señor Vladimir, Dios mío, a Vladimir García Jiménez, el hombre que decía el señor Salazar que no conocía. Sin embargo, la construcción de todo eso, Dios mío, estaba bajo el control de ese caballero. Por eso, yo les recomiendo, señores, los que quieran saber qué es lo que hay en el fondo con toda esta denuncia de Quirino, que lean esto. Porque ¿de quién es que estamos hablando? Un hombre que se defina como el capo de los capos, de todo jefe, de todos los capos, después de él. Óigase bien. Y ese caballero, señores, dice olímpicamente, no, yo voy a apoyar a mis amigos, a quienes me protegieron. Ese es el plan que él tiene de apoyar políticamente. ¿Ustedes creen que este país hay que adecentarlo, señores, y decirle claramente quiénes son los mafiosos en este país, los políticos corruptos, indecentes? Léanse este libro, lo que quieran saber qué es lo que hay de suciedad en esta política dominicana en los últimos 25, 30 años, que lean este libro de Marino Vinicio Castillo. Y vean esos anexos, toda esa copia de cheque y todos estos sepulcros blanqueados pidiendo dinero y saqueando a Baninte. Pues todo eso está aquí, o parte de eso está aquí. Así que recomiendo El remolino del juicio, Quirino como trasfondo, que es una excelente lectura de ese libro que preparara Marino Vinicio Castillo y Rodríguez, del juicio menor derivado en juicio mayor. Por eso yo creo que esta gente que están con estas querellas, llévense de San Gregorio Magno, que, repito, quien mejor aplica para esa sentencia de San Gregorio Magno, egregio papa también de la Iglesia Católica, es Leonel Fernández, porque Leonel Fernández nunca ha levantado una querella contra nadie. Y le han dicho, señores, ¿qué no le han dicho a Leonel Fernández? Pero parece que él leyó a San Gregorio o escuchó cuando yo le di esa frase. Pero ya él era así antes de yo decirle eso. Quiere decir que ya él lo aplicaba. Es más honroso y honorable huir de una injuria callando que vencerla respondiendo. Grábense eso.
jóvenes funcionarios y lo que están también demandando los comunicadores, que ustedes verán cuando comiencen a salir cosas de ahí, qué es lo que va a pasar. Ahí es que vamos a saber si es verdad que el gas pela. Bien, bueno, Haití sigue, señores. Yo sé que voy a ser desoído porque uno dice las cosas aquí, no hay forma de que le crean, y los gobiernos menos, porque los gobiernos se hacen sabios. Después de 4 años se creen y reelegidos, se creen que son la esencia mejor destilada, también aplica. Pero nosotros decíamos aquí, con ese caso haitiano, esa carta que se envió a Naciones Unidas al Consejo de la Seguridad, esa la van a tirar en un zafacú. Presidente Abinader, que está de viaje, no importa. Alguien que lo vean en YouTube esta noche, por Zurich o en Ginebra, yo no sé dónde está el presidente, o por Brasilia, por donde vaya, o en Jordania. No, al rey de Jordania él lo vio allá en Europa. No fue que el presidente fue a Jordania, sino que se juntó con el rey Hussein de Jordania. Ahora, la fórmula que yo le voy a dar, la fórmula de Manuel Fermín, le voy a dar mi nombre, es atacar a Rusia y a China. Pero no es que le declaremos la guerra a esos dos monstruos, para nosotros, que nos van a hacer como hizo el Führer, el otro Führer, porque ahora tenemos un Führer en Washington. El Führer de Alemania, que cuando le dijeron que le habíamos declarado la guerra, fue al mapa y puso una X encima de la isla y nos tachó. Entonces, no es esa guerra, pero nosotros tenemos un mecanismo de lucha contra China y contra Rusia. Cierren la embajada, pero sin violencia. Mire, recojan su bártelo y lárguensenos de aquí. China, a mí no me interesan relaciones con usted, ni me interesan relaciones con Rusia, porque ustedes son enemigos de la República Dominicana. Nosotros estamos luchando contra una invasión pacífica de millones de gente de allí, con aquella inestabilidad, tomándola como pretexto y contexto de la misma crisis allí y aquí, para invadirnos a nosotros y hacernos a nosotros impuros, igual que aquellos. Entonces, Naciones Unidas no tiene fuerza para superar un veto de esta gente en el Consejo de Naciones Unidas. Porque cada vez que votan ellos, los 5 grandes, si uno veta y hay 2 que están combinados para vetar todo lo que decidan los otros 3, entonces nosotros siempre vamos a seguir bailando en esto y perdiendo el tiempo y haciendo el ridículo. Esa carta de los 3 expresidentes y el presidente Abinader es una pérdida total de tiempo y lo vamos a ver. La única forma de que China se interese por la estabilidad de Haití y Rusia es que cortemos las relaciones con ellos. Y lo he dicho 1000 veces aquí. Pero yo sé que voy a ser desoído, repito, porque eso no me lo van a tomar en cuenta. Pero es la única forma que tenemos, porque China sabe que si pierde las relaciones con nosotros y pierde las relaciones, la Rusia de Putin, se tienen que ir de aquí, cierran esas embajadas. Nosotros sabemos que estamos luchando al lado de Estados Unidos, que es el amigo de nosotros, ese sí es el amigo fiel. ¿Por qué? Porque aún teniendo a Trump ahí con todas sus andanzas, nosotros estamos bien con Estados Unidos, porque ahí es que tenemos 1 millón y pico de dominicanos, 2 millones, y recibimos 11.000 millones de dólares. ¿De qué? De remesas de allí todos los años, que de China nos recibimos más que compras. Comprarle mucho a ellos. Nosotros recibimos millones de turistas norteamericanos, recibimos millones de dólares por las importaciones que hacen ellos desde las zonas francas nuestras. Entonces, ¿quiénes son los amigos de nosotros? ¿Los chinos o los americanos? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas,
es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, señores, cuando Pedro Santana entregó la República en anexión a España, encontró gente que le ayudó a esa tarea, gente valiosa, no ignorantes o analfabetos, no, gente alfabetizada y gente con ideas y con ideas claras del país, pero convencido, junto a Siño Pedro, de que el país no era viable y que este país iba a estar sufriendo continuamente las invasiones haitianas y que era mejor conseguir un poder que nos aguantara esas huestes del oeste, que siempre amenazaban con venir a cortarnos la cabeza a todos los dominicanos. Bien, siempre aparece. Hoy, señores, hay que decir que hay pro-haitianos. Hay gente que quieren acompañarse a un boyer y quieren dañar el país porque los intereses siempre afloran, los intereses particulares. Hoy, antes de comenzar, es una especie de editorial que firma ahí Aníbal de Castro, pro-haitiano jurado. ¿Pero por qué? Porque el dueño de este periódico es un pro-haitiano también, que son la gente de Punta Cana, demostrado, defensores de esa presencia masiva haitiana, indocumentada e ilegal. La defienden. Aníbal de Castro, que es el director de ese periódico, es una pluma de esa, diríamos, esas plumas de alquiler, porque está alquilado a esos dueños. Y él sigue la corriente de los dueños, porque es que siempre aparecen pro haitianos. Entonces, en forma inmoral, este señor le da crédito a un fake news. ¿Por qué? Porque él defiende la posición del Vatican News. Pero el Vatican News lo que ha hecho es un Vatican fake news. Porque lo que ha dicho es falso, es mentira. Ni siquiera la iglesia local se atreve a avalarlo. Y ni siquiera el Centro Montalvo, que es de donde salió la persona que dio la información falsa, de que aquí estábamos prácticamente actuando como Cristóbal allá en 1805, de Salines, degollando haitianos y enterrando, que ni Trujillo hizo eso. Trujillo no hizo eso. Trujillo lo que se hizo ahí lo hizo oculto y era de noche y tapaban y mataban a los haitianos y yo no sé dónde era que lo enterraban. Ahora, que los haitianos
mueren de sed, mueren de hambre. Es decir, una especie de genocidio al estilo armenio que hicieron los turcos en aquella oportunidad, donde murieron millones de armenios de hambre y de sed, y harapientos, y de calor, y de dolor, de sufrimiento. Millones de ellos. El Imperio Otomano en su época. Y es así que están sacando a los haitianos. Sabe uno que eso es mentira. Claro, la Cancillería es pro-haitiana. Probablemente no va a llamar al nuncio y decirle al nuncio, mire, avale que lo que está diciendo el periódico del Vaticano y usted es representante del Vaticano, aválenlo o nieguen eso y digan que eso es verdad o es mentira. Ahora, si es verdad, ¿dónde que están esas tumbas? ¿Dónde están enterrando a los haitianos? ¿Dónde lo están matando? ¿Dónde mueren de sed y de hambre? ¿Dónde que están? Porque van a estar con azafatas en áreas acondicionadas y las mujeres paridas y preñadas y no pagan 5 centavos en las clínicas. Sin embargo, el director de este periódico le da crédito al fake news, simple y llanamente, porque es una pluma de alquiler, porque es un empleado de los dueños de este periódico, que son pro-haitianos jurados. La opción preferencial por los pobres. Es la iglesia que tiene que velar por los pobres. Es verdad, aquí hablábamos el día pasado de eso. El mensaje de Jesucristo, ¿a quién fue que lo dirigió? A los pobres. Los pobres tienen la puerta abierta del cielo, van para allá, para donde Dios, todos los pobres. Jesucristo y todos los que buscó colaboradores eran pobres, todos. Pobres de solemnidad, de pecadores y de ahí del mar muerto y del lago, del río Jordán y esa zona ahí. Es decir, la iglesia siempre ha luchado por los pobres. Pero ¿y usted sabe lo que es esta inmoralidad del director de este periódico? Justificar, retrata el reportaje, abandona los eufemismos. Retrata un sistema que humilla, expulsa y margina sin miramientos a personas vulnerables, incluso mujeres embarazadas o recién paridas. Dice este charlatán, esto es lo que se llama un inmoral, un dominicano falso, que diga, que avale una mentira como esta, que la avale el señor Aníbal de Castro, es un traidor del país, de la patria, es una inmoralidad. Usted aceptar un fake news como válido, y menos el director de un periódico. Sin embargo, él avala la mentira. Algo increíble por una posición ideológica que no es ideológica, sino una posición económica. Porque el director de este periódico, algún interés, tiene que defender sus intereses. Eso es una verdadera vergüenza, que defienda esa noticia falsa de Vatican News. Ahora, repito, el gobierno dominicano que vaya donde el nuncio, porque la iglesia dominicana está callada y nosotros no sabemos eso, pero que vaya donde el nuncio, que es el representante del Vaticano, y vaya, mire, señor nuncio, el periódico del Vaticano escribió esto, ¿usted avala esto? ¿Tiene prueba de esto? No. ¿O sí? Dígalo. ¿Y dónde va a meter la cara este caballero? El director de este periódico, que avala eso que dice el Vatican News, sabiendo que eso es falso. Pero así es, por eso decía, Pedro Santana encontró gente, mucha gente valiosa, inteligentísima y patriota, pero estaban convencidos de que el país no era viable. Y aprobaron la anexión. Siempre va a haber antidominicanos, como decía Duarte. Los traidores siempre están presentes. Y los buenos dominicanos siempre serán víctimas de sus maquinaciones. Por eso era que Duarte decía eso, porque siempre aparecen esos Aníbal de Castro, lamentablemente. Bueno, seguiremos mañana porque hay muchos temas. Ese es el caso de Estados Unidos. El nuevo Führer militarizó a California. Dios mío, qué manicomio. Pero vamos a esperar lo que va a pasar en Washington. Yo creo que el próximo que se va es Marco Rubio, porque Marco Rubio se va a dar cuenta que si sigue ahí, será un político fracasado, porque eso es un verdadero caos lo que va a haber allí. Eso no lo resiste Estados Unidos. Va a haber ahí problemas y sabe la gente dos cosas. O se va Donald Trump por un impeachment,
porque los republicanos tendrán que juntarse y decir no podemos seguir con esto, porque esto va a terminar en una tragedia, una desgracia, porque este hombre lo que va a llevar a un militarismo, a un nuevo Führer. Y quien lo sustituya va a ser J.D. Vance. Entonces Marco Rubio no tiene nada que buscar en ese gobierno que no sea quemarse. Por tanto, el próximo que se va, y lo dije con Elon Musk, será Marco Rubio, que tendrá que dejar ese cargo. Gracias por su atención. Perdón. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.